Tenemos esta semana de la familia. Bueno, no es una semana, debería ser todo el año, pero el mes de marzo está dedicado a la familia. Eh, la diócesis de Azcapotzalco hemos decidido, pues todo el equipo, dedicarle una semana. En esta ocasión ha sido del 8 al 14, aunque para San Cayetano dice hasta el 12 porque es con el Zoom de la pastoral familiar del San Cayetano. Le hemos dedicado toda la semana. El sábado les enviaremos un nuevo link, que es el link ya de la diócesis, y el domingo también. Entonces, prepárense, el sábado va a ser a las 11 de la mañana un concierto con todos los jóvenes de la diócesis, y el domingo va a ser un encuentro de las familias. Esperamos que nos acompañen. En esa ocasión va a ser a partir de las 10 de la mañana y va a estar nuestro señor obispo acompañándonos. Entonces, pues, ojalá y todos puedan conectarse. Y pues bienvenidos, vamos a dar inicio. Somos Hortensia Morales. Y Jean-Claude Duval, buenas noches. Somos esposos, estamos aquí ya con un matrimonio de 41 años, tres hijos varones ya mayorcitos, 2 casados, uno soltero que está con nosotros acompañándonos y que ha sido una gran ayuda para nosotros. Pues sí, esta semana que pensamos se concluiría el próximo domingo con el encuentro, ese encuentro que acostumbrábamos a hacer en la Vicaría 1 y que iniciamos ya el año pasado como diócesis en este encuentro de familias con el señor obispo. En esta ocasión, pues no podremos hacerlo de manera presencial, pues por lo que estamos viviendo de la pandemia, pero vamos a tratar de hacer algo también muy interesante a nivel virtual. Obviamente va a tener una menor duración y pues empezaremos a las 10 y yo calculo que terminaremos alrededor de las 2:30 de la tarde. Entonces, pues están todos invitados, ojalá nos puedan acompañar. Es una oportunidad de reunirnos como familias alrededor de nuestro pastor y celebrar la familia, ¿por qué no? Es decir, la familia es parte importante de cada uno de nosotros y vale la pena que la celebremos, que la cuidemos y que la disfrutemos. La verdad es esa, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a continuar con nosotros y este día, bueno, en particular, pues lo hemos dedicado para hablar respecto a una encíclica del Papa, una de las más recientes, que es la de Fratelli Tutti, en la que nos va a hablar de la importancia de sentirnos hermanos. Eso significa Fratelli Tutti, todos hermanos, hermanos todos. El Papa nos invita a reflexionar en esto tan importante que es el sentirnos todos familia, sentirnos todos hermanos. Y pues para comenzar bien, los invitamos a ponernos en oración y haciendo esta oración al Espíritu Santo para que pues el Señor nos ilumine a todos y que no sean nuestras palabras, sino las palabras del Señor, y que nos llegue al corazón para cada día ser mejores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén.
Pues vamos a dar inicio. El propósito de esta charla, pues es en familia reflexionemos sobre la importancia de vernos y tratarnos como hermanos, ya que todos eh, somos hijos de Dios y formamos una gran familia. Me encantó esta foto porque en verdad están estos chiquitos y me recuerda, y seguramente nos recuerda a todos nuestra infancia en que todos nos apapachamos y todos éramos mueganitos. Y es en la familia en donde nos sentimos felices, nos sentimos acogidos y así debía ser con todas las familias. Y llamar a nuestros hermanos son los cercanos y llamarlos, pues cuando ahora que estamos mayores, pues los amamos cuando estamos cerca y cuando estamos lejos, pues también. Y ahora con la pandemia, todavía pues más nuestro corazón, aunque se siente dividido de repente, pero con estos medios fabulosos podemos tener ese milagro de no solamente ver la foto, sino ver el videíto o verlos personalmente a través de estos dispositivos que Dios también nos ha permitido y nos ha regalado tener. Y pues bueno, iniciemos que es Fratelli Tutti. Pues bien, el Papa nos habla mucho de lo que el hombre ha vivido a través de los años. Si la humanidad en general se ha enfrentado a una infinidad de retos, retos a la vida, había que sobrevivir, tal vez los primeros seres humanos, su principal reto era sobrevivir, pero después nos hemos ido enfrentando a otros más, retos a la dignidad de la persona, nos hemos enfrentado a guerras, injusticias, pobreza, hambruna, esclavitud de muchos tipos, matanzas, en fin, y también enormes desigualdades. Actualmente hablamos de que hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Y además de todo esto, que nos atañe directamente como personas, pues también están las desgracias que causa la naturaleza, pues las causas naturales, por una lluvia excesiva, por una nevada, que es como estamos viendo ahora al norte de nuestro país y al sur de Estados Unidos, con las sequías también en muchos lugares, con los terremotos, en fin, pues hay desastres naturales, las enfermedades, una de ellas que estamos ahorita padeciendo. Y bien, pues hemos tenido que enfrentarnos. ¿Y qué es lo que ha pasado a través de todos años? ¿Qué hemos hecho para que todo esto lo podamos ir realmente sobrellevando, y no solamente, sino salir adelante como humanidad y poderle hacer frente también a todos estos desastres? ¿Qué propuestas han ido existiendo? Pues yo imagino que desde la propuesta del que, bueno, vamos a unirnos, vamos a hacer un grupito, a lo mejor al principio para podernos defender de los animales salvajes. Probablemente también, pues con la necesidad de la caza, pues había que hacer montón, porque seguramente no éramos los más fuertes de, de los seres vivos en esas épocas, en fin. Y pues lo más seguro fue que fueron esas pequeñas organizaciones que se fueron haciendo y en ellas pues necesitaban un líder y por ahí salía uno que era el líder, que a lo mejor era el más fuerte, el que podía dominar a todos. Y poco a poco pues fuimos avanzando en esa socialización y fueron surgiendo diferentes propuestas, imperios, monarquías, ¿no? Por hablar de algunas de ellas. Actualmente sistemas políticos, sistemas económicos, ideologías, y de estas han habido muchas, que nos ofrecen paz, bienestar y felicidad. Es lo que todos nos han ido ofreciendo,
que podamos vivir en paz, que podamos tener bienestar y que podamos ser felices. Sin embargo, pues a pesar de todas estas propuestas, pues seguimos viviendo los mismos retos. ¿Por qué ha sido esto? Pues porque muchas veces, a lo mejor buenas ideas, buenas ideologías, buenos sistemas, pues se han topado con la soberbia, con el ansia de poder, con el egoísmo, con la envidia, en fin, y tantas otras condiciones humanas que nos han impedido lograrlo. De pronto surge alguien que se siente superior a todos y desea controlarlos a todos, y entonces el sistema que podía haber sido muy bueno resulta que ya no lo es tanto, porque entonces es dominado por alguien. Es lo que nos ha ofrecido el mundo, es lo que hasta ahorita tenemos y seguimos todavía buscando solución a todo esto. Se pasó una más, una menos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que en realidad, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando hablamos de muchos sistemas políticos y económicos, se nos olvida el factor humano. Y el factor humano necesita un ingrediente muy necesario para que efectivamente sea una solución. Y ese factor es el amor. El amor es el que nos puede permitir reconocernos como hermanos, con la misma dignidad, sentirnos hijos de Dios, ser solidarios, buscar el bien de los demás, buscar el perdón. Y no solamente el perdón, sino también la reconciliación. Porque no se trata solamente de sentirnos perdonados, sino sentir ese reencuentro, reconciliarnos con aquel con el que nos habíamos molestado o enojado. Ese respeto mutuo y tantos ingredientes básicos que pues son necesarios para esta sana convivencia y para poder hacer frente común ante todos los problemas que enfrentamos. Ciertamente la pandemia ahorita es un problema, ciertamente también pues todos los desastres como terremotos, en fin, lluvias intensas, en fin, el frío, en fin, el calor excesivo, en fin, pues si nos uniéramos podemos hacer frente común y podemos ir buscando soluciones que a todos nos ayuden. En la actualidad, por ejemplo, con la pandemia, pues todos unidos, pues podremos ir poco a poco haciéndole frente. Pero necesitamos hacer frente común. Necesitamos esos ingredientes básicos. Que no nos gane de repente la envidia y que solo no queremos compartir las vacunas porque si no se nos acaban. Y entonces, pues los que sí tienen pueden comprar las vacunas y los que no tienen dinero, pues ni hablar, pues tendrán que resignarse y aguantarse. En fin, vean cómo es tanto lo que necesitamos trabajar para que efectivamente todo eso se vaya dando. ¿Y cuál es el ingrediente? Pues en realidad es el amor. Cuando realmente amamos a alguien, estamos dispuestos a ser solidarios con él, a buscar su bien, a perdonarlo y a todo esto que pues es necesario para una sana convivencia. Fratelli Tutti es la tercera encíclica que el Papa Francisco nos ofrece y en ella nos habla sobre precisamente la fraternidad y la amistad social. Y toma como ejemplo a San Francisco de Asís, porque San Francisco de Asís lo que decía era, todos somos hermanos. A todos los lugares a donde se dirigía, les decía hermanos. Y no solamente a los demás hombres, sino incluso le decía hermano al sol, a la luna, a los animales. Ver todo desde el punto de vista del amor, sentirnos hermanos. Y es una forma de vivir entonces nuestro evangelio. Ese evangelio que nos habla de amarnos unos a otros. Y entonces, partiendo de esa inspiración de Francisco de Asís, de proponer
vernos todos como hermanos y llamarnos todos como hermanos, pues el Papa Francisco nos ofrece esta encíclica. Vamos a reflexionar algunos puntos. Obviamente no podemos abarcar en tan pequeño tiempo pues todo lo que es esta encíclica, pero sí los invitamos a que la leamos. Leámosla totalmente. Tratemos de comprenderla, de reflexionarla, de compartirla con todos los que podamos, con nuestros seres cercanos, con nuestros seres un poquito más lejanos, a los que queremos, a los que vemos a lo mejor en el día a día, en nuestras comunidades, en fin. Y bueno, y sobre todo la invitación que nos hará el Papa será vivirla, que no solamente la leamos, la tratemos de comprender, sino tratemos también de hacer la vida, porque a final de cuentas es la invitación que el mismo Jesús nos hace. No se trata de reglas y leyes con las que hay que cumplir, se trata de vivirlas. Y eso es a lo que nos invita esta encíclica, a vivir ese sentirnos hermanos. Esta encíclica la inicia el Papa apoyándose en un texto del Evangelio de San Lucas que le hemos llamado la parábola del buen samaritano. Vamos a hacer una lectura de esta. Del Evangelio de San Lucas. Jesús nos dice: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola que nos presenta el Papa como para introducirnos en su encíclica, pues es un ícono, nos dice iluminador, nos ilumina mucho sobre lo que es sentirnos hermanos, lo que es sentir la necesidad del hermano, darnos cuenta de su necesidad y sobre todo actuar. Eso es de lo que vamos a platicar todavía un poquito más adelante. Para reconstruir el mundo necesitamos sentirnos así. Necesitamos darnos cuenta que hay gente que necesita de nosotros y darnos cuenta que no podemos pasar de largo. Habrá muchas justificaciones, a lo mejor es que me sentí mal, creo que no puedo ayudar, no es en mí, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que a veces es lo más fácil pasar de largo y no comprometernos. Y claro, esto no ayuda para solucionar el problema de aquel que necesita. Y el Papa nos dice que esto no es nuevo. Esto ha sido desde siempre. Y el Antiguo Testamento ya hablaba de ser solidario con el extranjero, solidario con el emigrante, solidario con aquel que no era forzosamente de nuestra familia cercana, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a Abraham, que se encontraba en su tienda
y de pronto pasan unos forasteros cerca de ella y se levanta de inmediato, los invita a pasar, les ofrece de beber, les ofrece de comer, sabiendo que seguramente en su camino van a requerirlo, necesitan alimentarse, necesitan aliviar su sed, y los invita y les dice, no pasen de aquí sin haber entrado conmigo y que yo les ofrezca pues lo mínimo para que puedan continuar su camino. Y obviamente esto se refuerza en el Nuevo Testamento. Jesús nos dice, toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan nos dirá, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Necesitamos amar a Dios, sí, y es importante y es increíble poder amar a Dios, pero no podemos decir que lo amamos sin verlo y no amar a nuestro hermano, nos dice Juan. Tenemos que aprender a amar a Dios y nuestros hermanos. Y de eso nos habló mucho Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Papa reflexiona sobre cómo hemos crecido como humanidad en muchos aspectos. En el aspecto sobre todo tecnológico, científico, en fin, incluso hasta en el del filósofo, la filosofía, en la ética, en muchas cosas, pues hemos ido avanzando poco a poco, pero que seguimos siendo alfabetas en muchas cosas, en acompañar, Analfabetas. bueno, en acompañar, en cuidar, en sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades. La verdad es que a veces son los que dejamos a un lado, no los cuidamos, no los atendemos, no construimos una sociedad que vea por ellos, que vea por todos, por supuesto, pero que vea por aquellos que tanto necesitan. No nos acostumbremos a mirar y pasar de lado, a pasar por un costado, a hacer como que no vimos, a hacer como que aquí no pasó nada, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Cuánto estamos viviendo al contrario? En vez de ver por los más débiles, de pronto empezamos a ver hacia donde no debíamos ver. ¿Qué pasa con nuestros pequeñitos que están por nacer? ¿Qué pasa con los ancianitos que de pronto son olvidados, que ya no se les cuida? Toda su vida vivieron para servir a otros y al final de sus vidas no hay quien vea por ellos. Y claro, pues esto, ¿cuándo es cuando lo notamos más? Cuando a nosotros directamente nos toca, ¿no? Cuando a nosotros directamente nos toca vivir pues situaciones como estas, ¿no? Que de pronto perdemos todo, nos quedamos en la miseria, nos hacemos grandes, no hay quien cuide de nosotros, en fin. Creo que es importante que reflexionemos en esto. Tenemos que avanzar, sí, y tenemos que avanzar también en el sentido humano, en el darnos cuenta de la importancia de ver también al otro. También el Papa nos reconoce, lo dice así, dice, que se asombra cómo la Iglesia se tardó tanto en condenar actitudes de esclavitud y de otras formas de violencia. ¿Sí? De pronto también la Iglesia, siendo de humanos, pues cayó en errores, ciertamente, pero poco a poco ha ido saliendo de ellos y busca salir de ellos. Y actualmente tanto la espiritualidad como la teología con la que contamos, pues ya no nos dan tantas excusas como para permitir que haya tantas situaciones. Esa esclavitud que se permitía todavía
hasta el siglo pasado y yo no sé si de pronto todavía encontremos lugares donde sea una triste realidad, pues hay que denunciarla, ¿no? Y lo peor, a veces nuestra religión se ha utilizado para justificar actitudes que no son correctas. Y aquí yo involucraría pues no solamente la religión católica, sino hay muchas religiones que a lo mejor eh, tratándolas de interpretar o dándoles un carisma así muy especial, pues las usamos como justificaciones, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, el Ku Klux Klan en Estados Unidos, ¿no? Con esa discriminación a los blancos, de los blancos a los negros, perdón. No podemos ahorita, por ejemplo, hablar de esas facciones extremistas que seguramente no son reflejo de lo que es la religión musulmana y tantos ejemplos, ¿no? En los que aparentemente justificamos actitudes que no son realidades más que nuestra imaginación. Entonces, bueno, pues no permitamos que nuestra fe de pronto se distorsione y nos lleve a estas situaciones, que las ha habido y que ojalá sepamos también combatirlas. Y nos dice, y es importante entonces, que dándonos cuenta de esto, es decir, alguien dice que quien no recuerda su historia, pues tiene la posibilidad de volverla a vivir, ¿no? Si recordamos esas situaciones que no nos gustan en la historia, pues no solamente nos aquejemos y nos sintamos mal y mucho, sino pues aprendamos de ellas y buscamos cómo resolverlas. Y el Papa nos invita a que pues en nuestra predicación, en nuestras catequesis, pues vayamos más al fondo, hablemos más de ese sentido social, de que es importante la existencia humana en el sentido social, en el sentido de sentirnos fraternales unos con otros. Y esto siempre partirá de la dignidad de cada persona y de todas las motivaciones que tendremos para amarlas. Es hijo de Dios, es amado de Dios. En fin, y eso pues seguramente nos podrá ir ayudando a transformar y transformando nuestro mundo, partiendo de esa dignidad. Una dignidad que no requiere que haya leyes que nos la den. Es decir, no debíamos de hablar de, a lo mejor simplemente del catálogo eh, de esas leyes que protegen la dignidad de la persona, sino debíamos simplemente aprender a vivirlas, ¿no? Y pues todo esto, pues en la encíclica nos dice el Papa, todo lo que nos dijo Jean-Claude es a grandes rasgos, ¿verdad? De todo lo que nos dice y nos habla sobre esta globalización, nos habla de todos la forma que nos tratamos unos con otros, cómo solucionar y nos ofrece lo que Jesús nos ha ofrecido, que es el amor. El día de ayer me quedé emocionadísima porque pues todos somos hermanos. Cuando se terminó el rosario, el día de ayer, el Santo Rosario, bueno, escuché a los niñitos que estaban rezando y dije, bueno, ¿dónde lo aprendieron? Lo aprendieron en su familia, aprendieron a orar gracias a sus papás que les juntaron sus manitas y les dijeron, mira, Dios es tu Padre y dirígete a María con esta oración y, y bueno, preciosísimo. También al final todos nos despedíamos con mucho gusto, tal vez muchos no nos conocemos, sin embargo, todos nos despedíamos y queríamos estar más tiempo viéndonos, saludándonos y platicándonos. ¿Por qué? Porque nos sentimos hermanos, nos sentimos familia. Y eso es
lo que el Papa nos invita. Recordemos que todos somos familia. Fratelli tutti, todos hermanos, nos invita a vernos como familia, a vernos como verdaderos hermanos. ¿Qué hacer como familia para que efectivamente se dé ese sentirnos hermanos? Pues nosotros como padres, como hermanos, vivir esos valores que Jesús nos ha enseñado, que Jesús insistió mucho. Ustedes son hermanos, Dios es su Padre y todos tenemos la misma dignidad. Entonces, ese valor de la vida, ese valor de la persona, ese valor de ver que tiene la misma dignidad como persona simplemente por el hecho de ser hijo de Dios. Por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Claro que, pues, bueno, independientemente de las leyes que cada país tiene, pero bueno, las leyes de los derechos humanos, pues nos dicen mucho. Pero Dios, ¿qué nos dice? Nos dice que nos amemos y que seamos misericordiosos con el otro. Como padres, tenemos que entonces eh, comprometernos e inculcar esos valores, esos principios a los chicos. Y no solamente los padres, todos somos educadores, tíos, abuelos, papás, vecinos, ciudadanos, trabajadores, todos estamos educando a los demás. Yo creo que todos tenemos una experiencia o muchas experiencias de que hemos aprendido de otro, que simplemente vimos una actitud positiva, una actitud buena y decimos, qué bárbaro, así quiero ser. Entonces, ¿cuántas personas han dejado huella en nuestra vida? Una huella positiva, llena de amor y de dignidad y que vale la pena seguir. Por lo tanto, sintámonos que todos nos educamos entre todos y nos ayudamos entre todos a construir una sociedad cercana a Dios, ¿sí? Y que nos dice amar al prójimo como a uno mismo. Si yo me amo, amo al otro, sea como sea alto, bajito, moreno, blanco, rubio, pelo oscuro, de musulmán. El ejemplo que nos puso el Papa, yo dije, ¿cómo el Papa se va a ir a ese lugar tan difícil en Irak, con toda esta violencia, toda esta, todo lo que están viviendo, todo lo que le han hecho a los cristianos? Sin embargo, no tiene miedo y sale y va ahí a un grande y que le cuesta trabajo ya caminar. Vemos ya que pues obviamente la edad eh, nos va minando. Entonces, y el Papa nos puso un ejemplo hermosísimo. Entonces, en la familia es importante que desarrollemos la capacidad de mirar con misericordia al otro, a perdonar al otro y a buscar la reconciliación. Son actitudes que necesitamos para superar todos los conflictos y las diferencias que tenemos, que es inevitable porque pues con esa convivencia diaria, día a día, y aunque nos amemos y los dos estamos juntitos, pues no se crean, también hay fricciones y de repente pues hay cosas que diferentes de forma de pensar, o me agarró en un momentito medio molesta o con dolor de estómago y a veces contestamos medio mal. Sin embargo, hay que buscar siempre el perdón. Nos dice el Papa, que no pase un día su enojo. No hay familias perfectas, todo puede volar de repente, pero que no pase de un día su enojo, que cuando se ponga el sol
nos detengamos, reflexionemos, nos perdonemos y sigamos adelante. Y bueno, pues ahora, ¿me pasó una? No, no. Ah, no es cierto, sí, me pasé una. Entonces, otro valor que es muy importante para ser misericordioso es la generosidad. En la familia es el lugar donde podemos descubrir esa generosidad. ¿Y de quién se la descubrimos como hijos? De nuestros padres. Yo recuerdo a mi papá, era sumamente generoso. Trabajó mucho por su pueblo, Apan Hidalgo, y bueno, se desbordaba, ayudó a donde tenía su casita él, no había luz, buscó sus contactos, él buscaba y hacía, pues bueno, pues hubo luz, agua y mucho fue gracias a mi papá. Y llegaba gente que ni conocíamos, pero gente pues muy humilde que saludaba a mi papá, en fin. Y yo recuerdo a un señor ahí en la casa, ahí donde vivíamos nosotros, que de repente ya vivía ahí en un cuarto en la azotea, porque pues todos nosotros pues llenábamos la casa, ¿no? 8 hermanos. Y este señor ya grande vivía ahí y le daba de comer mi papá y lo atendía. No lo conocíamos, no sabíamos quién era. Al parecer, pues llegó a la parroquia y mi papá dijo, pues aquí yo tengo un lugarcito, lo llevo. Qué gran ejemplo, ¿no? Los ejemplos, hay muchas cosas que les podemos decir a nuestros hijos, oye, siéntate bien, come bien, y darles todo un sermón de cómo hacer las cosas, pero queda más grabado las acciones, quedan más grabadas las acciones. Lo que hacen nuestros padres, nosotros las imitamos, se impregnan en nuestra piel, en nuestro corazón, en nuestra mente, y de esa manera actuamos. Entonces, ¿cómo hacer para que lo que el Papa nos pide, que Jesús nos los dijo y quedaron en los evangelios? Y dice, sean generosos para poder atender al prójimo, aquel que está necesitado. Hay que ser misericordiosos y generosos. Y entonces hay que promover ese valor para que podamos realmente ayudarnos y vernos como hermanos, porque es en la familia también donde tenemos que atender a nuestros hijos y a todos, nuestro esposo y a todos, para que fortalezcamos esa autoestima y esa visión positiva y podamos dar ese amor y esa generosidad a los demás. Y pues bueno, ahora viene una parte que queremos que ya me equivoqué. Espérenme. Ahí está. Vamos a darnos unos minutitos para reflexionar en familia. Tal vez estés solo, o tal vez tengas ahí a tus nietos, tal vez tengas a tu esposo, tengas a un hijo, tengas a un vecinito. Bueno, no, ¿verdad? Con vecinitos tal vez no podamos estar, pero a lo mejor está alguien. Y si no, reflexionemos en nuestro interior, ¿qué podemos hacer? Una de las preguntas que podríamos reflexionar es, ¿qué valores estamos viviendo de manera personal y familiar para dar respuesta a lo que nos invita el Papa Francisco, para vernos y ver a los demás como hermanos y así transformar el mundo en un mundo fraternal? Otra pregunta es, ¿qué nos falta hacer para mirar a los pobres, marginados y excluidos con ojos de misericordia? ¿Qué tanto sabemos perdonar y buscar la reconciliación? ¿Qué lugar ocupa Dios? Que esta debía de ser la primera pregunta. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra familia? ¿Y cómo puede ayudarnos a desarrollar toda nuestra capacidad de amar? Elijamos una pregunta y vamos a darnos unos minutitos para reflexionar
para preguntarnos y decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, no podemos, quisiéramos dar un tiempo, pero ojalá y estas preguntas nos queden a todos como una tarea. Este video va a estar en la página de la Diócesis de Azcapotzalco, por si alguien la quiere encontrar y regresar a la parte donde están las preguntas, y que ojalá podamos detenernos un rato y sentarnos en familia, hacer una cena rica. Nosotros cada año, nuestros hijos, nosotros, por muchos años, el Día de la Familia nos reuníamos y comíamos juntos, platicábamos, a veces hacíamos dinámicas, a veces platicábamos de nuestras travesuras que hacíamos, y claro que me descubrí muchas travesuras que yo no había visto, pero pues nos reímos juntos. Ojalá y que esto sea cada mes, ojalá y por lo menos de manera virtual, o cuando ya nos podamos reunir, podamos sentarnos a platicar juntos, y volver a sonreír y volver a compartir experiencias y a perdonarnos también. Vamos a tener el viernes un acto penitencial que ojalá pueda estar con sus más cercanos de casa para poder vivirla y perdonarnos mutuamente. Y pues bueno, les vamos a invitar a que vamos a escuchar este videíto que nos encantó. Ojalá y les guste a ustedes también. Fratelli tutti, todos hermanos, fratelli tutti, todos hermanos. Abrir las puertas frente a un mundo que se está cerrando, transforman una cultura del enfrentamiento.
por una cultura del encuentro, del enfrentamiento al encuentro, recuperar la pasión compartida por la comunidad, pasar de los otros al nosotros, pasar de los otros al nosotros. Fratelli tutti, todos hermanos, fratelli tutti, todos hermanos. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar, dijo Francisco. Así la política ya no es una discusión sana, sino recetas de mercadotecnia para la destrucción del otro. Fratelli tutti, todos hermanos, fratelli tutti, todos hermanos. Y buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada, o incluso en la discusión apasionada, preocuparse de la fragilidad de los pueblos y las personas. Fratelli tutti, todos hermanos, fratelli tutti, todos hermanos. Pues bueno, después de este video tan bonito, le vamos a pedir a Cintia que nos acompañe con este compromiso. No sé si Cintia pueda encender su micrófono para que nos acompañe al compromiso y a la oración final. Sí, buenas noches a todos. Gracias, Orte. Bueno, pues después de escuchar las palabras que nos dieron Orte y Jean-Claude al respecto de este tema, es importante que nosotros pensemos en un compromiso que queremos hacer como familia. Como familia nos esforzaremos por mirar a los demás como hermanos y reconocer que cada persona tiene la dignidad que Dios le dio desde su creación. Ser una familia unida y compartir nuestras dificultades con la confianza que entre todos podemos ayudar a resolverlas. Tener un diálogo por lo menos una vez al mes para compartir nuestros esfuerzos, dificultades y alegrías. Y en este compromiso también podemos como ponernos algunas metas en cumplir como familia. No sé, vamos a hacer una cena especial, o nos vamos a sentar a platicar en la sala, o vamos a ir a un lugar, un parque, algo que nos guste mucho, para poder platicar y conocernos más. Entonces, yo creo que es importante que después de escuchar todo lo que nos dijeron, pensemos como familia en un compromiso de lo que podemos hacer, pues para lograr esta unión y para que nuestro amor a Dios crezca sobre todo en nuestra familia.
Vamos a hacer nuestra oración final. Consagración a la Sagrada Familia de Nazaret. Oh Sagrada Familia de Nazaret, queremos consagrarte hoy, nuestro hogar, y cuantos lo habitamos para que en él se viva el amor, la paz y la felicidad. Que seamos fieles como San José, atentos a la escucha de tu palabra como María, y obedientes como Jesús a tu voluntad. Queremos hacer de nuestra familia un testimonio de iglesia doméstica, en la que se vivan actitudes y valores que surgen de nuestra fe en Jesucristo, que nos reconozcamos cada uno como una bendición de Dios, que nos ayudemos, cuidemos y protejamos mutuamente. Que nuestro ejemplo y solidaridad sirvan para hacer realidad tu presencia, para extender tu reino y llevar tu buena nueva a otras familias. Transforma nuestro hogar en un pequeño cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Orti y Jean-Claude, por esta plática tan interesante y tan reflexiva. Siempre es importante darnos estos momentos, estos pequeños tiempos, pues para crecer más en el amor de Dios a nuestra familia y como ejemplo de que sí se puede. Y pues nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Primero Dios, pues muchas gracias. Y pues todos hermanos, fratelli tutti, un abrazo a todos, fratelli tutti.